Hola amigos de YouTube y a mis suscriptores, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo una pequeña historia que consistirá en solo dos partes. La otra parte la subiré este domingo que viene, así que espero les guste. Algo más, sé que no he subido vídeos estos días y se debe que el Textaload me daba errores, pero bueno, ya encontré uno que me sirve de maravilla. XDDDD, mejor ya dejo de hablar y que comience el vídeo. Fanfic My Little Pony. Una novela Clop. Parte 1. El calcetín se perdió, le dijo la mucama a Twilight, que la veía con ojos desconfiados, como si de un ladrón mentiroso se tratara. Lo juro, lo he buscado por todos lados y no aparece. En ese momento, Twilight se levantó de la cama y fue directo al cuarto de lavandería. Las máquinas hacían su ruido, ese chirrido, ese tamborilear de las máquinas que siempre hacen, que es reconocido por todos cuando van a una lavandería grande, ya saben, el retumbar eterno, la asimetría de la simetría. Al llegar Twilight al cuarto de lavandería, simplemente trotó, con los ojos entrecerrados, como desconfiando, mientras la mucama la veía con una sonrisa llena de pena y a la vez miedo. Twilight se encaminó a la máquina donde había colocado su ropa, como una fiera se lanza sobre un trozo de carne, y examinó la máquina. No me irás a decir que simplemente desapareció, ¿verdad? Bueno, la verdad es que nada de peros, nada se pierde nunca en una lavadora. Pero estoy segura de que se quedó sin habla ante la mirada feroz de Twilight. Entonces Twilight procedió a meter una de sus pezuñas en la máquina, examinó abajo, nada. ¿Sabías que a veces pasa que un calcetín genera estática y este se adhiere a la superficie del exprimidor? Apuesto que no. Entonces metió su cabeza dentro de la máquina. La mucama se estremeció de terror pensando en su error. Y aquí está. ¿No decías que estaba perdido? Justo aquí lo acabo de encontrar. Le arrojó el calcetín en la cara a la mucama y se fue de la habitación de las máquinas sin decir nada más. El ruido cada vez más ensordecedor era todo lo que pasaba por la mente de la mucama, que miraba el desvaído calcetín azul, desconsolada. Entonces recordó su infancia. Siempre había sido la última en ser elegida para cualquier juego, siempre era ignorada por todos cuando quería hablar. Su autoestima había crecido pobre, sin un aliciente que le dijera: hey, alégrate un poco. Y eso le hacía mucha falta. Con el paso del tiempo dejó pasar varias oportunidades, aunque sabía la respuesta a las preguntas, prefería no responder ya que pensaba que estaría equivocada, y solo miraba hacia su mesilla de trabajo sin ver a nadie más. Poco después de terminar la escuela, le dijo a su madre que se consideraba un total fracaso. Poco después su madre murió y se hundió en la más profunda tristeza. Varios años pasaron, y su desconfianza nunca amainaba, como una sombra recurrente que no deja de estar ahí, de modo que terminó de mucama en un hotel de segunda, al mando de un jefe enojón y despiadado. El jefe, por su parte, había tenido una niñez muy paupérrima. Sus padres le recordaban siempre la importancia de ahorrar en todo, incluso en sus estudios. Por ello, tan pronto como aprendió a leer, escribir y hacer algo de matemáticas, dejó la escuela, trabajó vendiendo periódicos hasta ahorrar una fortuna, misma que le fue robada poco después. Tras ello, desconfió de todos, incluso de sus padres, así que se fue de casa y, en un lugar muy secreto, guardaba cada moneda que le caía en las manos. No pensaba gastar nada, no comía más de lo que encontraba en el campo y rehuía a la compañía de otros ponis por la desconfianza y por considerarlos interesados más en su fortuna que en nada. Cuando ya era mayor, sus padres murieron en un accidente y le heredaron un pequeño hotel que administraba su padre con dificultad.
Los sueños de él eran hacer de ese uno de los mejores hoteles de la ciudad. Sin embargo, debido a su inexperiencia en las finanzas, y a su despiadada forma de ahorrar hasta el último centavo, se quedó sin trabajadores. El hotel fue decayendo al igual que su popularidad y terminó como uno más del entorno. Aún así se sentía satisfecho, porque podía mandar a otras ponies a hacer tareas, y eso le confería algo de poder que, aunque poco, le complacía bastante. Twilight regresó campante a su habitación, que olía a cigarro. Ese olor la tenía mareada. ¿Por qué elegí este hotel?, pensaba para sí misma, las maletas en el suelo, sola, con una sola sábana en la cama. Aunque ella sabía la respuesta, prefería no recordársela. Miró por la única ventana de la habitación el ambiente, la ciudad, enorme, vista desde la colina mientras se ponía el sol. No era una mala vista. Abajo había algo de bosque, en el cielo, las nubes flotaban como algodones y a la distancia los edificios adornaban el paisaje de una forma muy curiosa, tan curiosa como cuando se pinta un cuadro con sombras y solo escalas de grises. Aunque el olor a cigarro seguía en el aire, ella hacía lo posible por ignorarlo. Antes de entrar, había visto una manguera colgando del techo. ¿Qué tiene que hacer una manguera en el techo?, pensó. Quizá es así como se ahorra a un fontanero. Al momento, olvidó ese asunto y siguió mirando por la ventana. El aire resultaba tibio, y no muy fresco como acostumbraba. Estás en la ciudad, se repetía. No es el campo donde hay muchos árboles. Y en efecto así era. El aire no era tan claro. El bonito color naranja del sol poniéndose se acrecentaba por los desechos de las industrias que arrojaban al aire sin piedad, ensuciando desde el agua, a la tierra e incluso el aire. No debí marcharme, se decía, aunque sabía que era imposible, era inevitable, y tenía que hacerlo. Vio con dificultad a unos ponies que andaban a la orilla de la ciudad. Quizá eran amigos, quizá amantes, no sabía. Igual estaban lejos y la oscuridad del anochecer no ayudaba mucho. Ahora las luces se encendían e iluminaban tenuemente la ciudad. Los faroles, lejos de alejar la oscuridad, hacían el ambiente más lúgubre de lo que en verdad era, como si un monstruo fuese a aparecer de la nada para llevarse a uno que otro pony descuidado. Aunque eso no podía pasar, la ciudad era tranquila, por eso eligió ese lugar, aunque ahora se estaba arrepintiendo. El olor a cigarro seguía presente, como si de un mosquito enfadoso se tratara. Simplemente no dejaba de estar ahí, molestando, fastidiando. Aunque nada podía hacerse, era algo con lo que tendría que lidiar hasta que dejara el lugar y se acomodara en cualquier otro lado, aunque temía que igual seguiría oliendo a cigarro donde quiera que se quedara. Miró a una esquina y quedó no menos que impresionada. Ahí había un chicle tan grande y tan pegajoso que parecía que alguien lo había dejado ahí a propósito. De hecho, no era un chicle, sino varios chicles apenas masticados y dejados ahí como se deja una botella en el mar a la deriva. ¿Qué significa ese chicle? Aún se podían ver las marcas de dientes en el chicle. Se impresionó al ver que sus maletas estaban a solo unos centímetros del chicle, y se imaginó al instante cómo debió estar el chicle recién masticado. Debió ser asqueroso, más pegajoso y quizá aún olería a algo. Ese chicle había sido masticado y dejado ahí hacía 3 semanas, con la intención de que alguien se quedara embarrado en él para luego no poder quitárselo por un pony que gustaba de gastar bromas pesadas. Este pony en particular tuvo una infancia rara. Nació de un estornudo, creció muy poco a comparación de sus hermanos y siempre era motivo de burla donde quiera que se encontrara. Jamás asistió a la escuela, no sabía leer ni escribir, solo sabía hacer una cosa: gastar bromas a los demás, como si al gastar una broma a alguien más, estuviera vengándose de algún bravucón que en el pasado se burlara de él. Simplemente lo hacía por placer. Luego de mirar el chicle un poco más, simplemente suspiró y lo olvidó. Aquí hay muchas cosas raras. La noche había llegado, y ella aún admiraba ese paisaje oscuro, con un viento cada vez más frío y más gris, pues los gases estaban bajando conforme la temperatura del ambiente descendía.
Cerró la ventana y se fue a dormir, apagando la única luz de la habitación, cubriéndose con la única manta que había y mirando el techo donde un destartalado ventilador semigiraba con las aspas chuecas sin poder detenerse. Eso, con el olor a cigarro y el humo en la ciudad había sido lo peor que había visto, y sin embargo aún quedaba mucho por ver.